Sí, buenos días. ¿Cómo están? Estamos en el tema de por qué debemos conocer a Dios. Voy a retomar nada más rápidamente. Vimos que debemos conocer a Dios porque Dios desea que lo conozcamos. El punto uno, luego el punto dos, porque conociendo a Dios la vida es más clara. Espero que así sea para muchos de nosotros que estamos conociendo a Dios, que la vida sea más clara y no me diga, está más oscura, ¿verdad? Y si está oscura, algo no está funcionando ahí bien. Habría que ver, ¿no? El tercero, porque conociendo a Dios tenemos dirección en la vida. Hay una dirección. Y el cuarto, el último que vimos, porque conociendo a Dios encontramos una manera diferente de enfrentar las dificultades y los problemas. Espero que así sea. Aprendamos a conocer a Dios y cuando salgas de aquí y tengas problemas con tu esposo, con tus hijos, digas, me enseñaron que conocer a Dios es tratar los asuntos de una manera diferente, ¿verdad? Así debe de ser, esa es la verdad. El quinto, ¿por qué debemos conocer a Dios? Aquí es donde retomamos. Porque la falta de conocimiento de Dios producirá hombres impíos. ¿Qué producirá? Fíjense, vamos a poner un ejemplo en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Está muy claro ahí cómo nos dice 2, verso 12. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué eran? ¿Por qué? Dice, no tenían conocimiento de quién, de Jehová. Fíjese qué terrible es esto, porque ellos dos, ¿por qué los uso como ejemplo de esto? Porque ellos dos se supone que eran sacerdotes en su tiempo, eran gente que ministraba en el templo, representantes de Dios en el templo, hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote, pero sin embargo aquí se describe que eran hombres ¿qué? Impíos. No hay cosa más terrible, fíjense, no hay cosa más horrenda que cualquiera de nosotros diciéndose ser hijos de Dios y llevar vidas impías. Yo les enseñaba a los del básico este lunes una frase, les decía sobre pensamientos equivocados acerca de Dios. Estamos viendo la declaración de fe ahí en el básico en la tarde. Y entonces, uno de los pensamientos equivocados acerca de Dios les hablaba sobre el ateísmo. Pero descubrimos y aprendimos que hay un ateísmo que muchas veces se ignora, que es el ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo práctico? Aquellos que dicen que conocen a Dios, pero que con sus vidas lo niegan. Eso se llama ateísmo práctico. Dice que tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántos pueden decir que conocen a Dios, pero llevan vidas impías? Llevan vidas que no concuerdan para nada con Dios. Así que esto nos enseña a hombres y mujeres que no han experimentado un nuevo nacimiento, que sirven a Dios y que por falta de su servicio a Dios, vemos en ellos impiedad, impureza, cosas desagradables. Eso es lo más terrible, pero no conocen a Dios. Realmente, a lo mejor tendrán un conocimiento de las Escrituras, pero no conocen a Dios. Dice en Jueces capítulo 2, versículo 10 al 13, otro ejemplo. Jueces 2, verso 10 al 13, una generación terrible. ¿Lo tienen? Toda aquella generación también fue reunida a sus padres
Y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué dice? Que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué terrible es esto. Aquí podemos ver claramente el no conocer a Dios siempre va a llevar a la gente a alejarse de sus mandamientos, de sus propósitos y vivir en una manera completamente impía, de impiedad. Dice Oseas 4:6, otro texto. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le está diciendo al sacerdote, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, esto está tremendo, más todavía, ¿no? Así que, mis hermanos, necesitamos entender que es bueno conocer a Dios. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Porque si no le conocemos, ¿qué se puede esperar de nuestras vidas? ¿Se podrá esperar algo bueno? Es que yo me porto bien, es que yo trato bien a mis vecinos, nunca les hago ningún mal, nunca les hago ningún daño. Me levanto temprano a orar. Sí, pero eso no es la razón real para decir que conoces a Dios. La verdadera razón de que conocemos a Dios, mis hermanos, se va a ver en la vida cotidiana, en tu trato, tu relación con tus hijos, con tu esposa, en tu casa, en tu trabajo, en lo que haces en lo personal. Ahí se va a notar que si tú conoces a Dios, tenlo por seguro que tu vida, en lugar de la impiedad, habrá piedad. Porque es lo contrario. Si conozco a Dios, ese conocer a Dios me va a llevar a vivir una vida de piedad, de devoción, de entrega, de gratitud hacia Dios, ¿no? Vamos a otro punto. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Quizás lo mencionamos y dijimos, ¿por qué debemos conocer a Dios? Porque existe una grande diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Porque existe una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Para que lo entiendan así en una manera, en otro lenguaje, conocer acerca de Dios es teórico. Puedes tener, a lo mejor puedes ser el mejor conocedor de teología. La teología es el estudio de Dios. Y Dios es esto, y Dios es aquello, y Dios es esto, y conoces todo de Dios. Pero es teoría. Todo eso no se lleva al terreno de la práctica. Y conocer a Dios es práctico. Es alguien que ese conocimiento de Dios siempre lo lleva a su vida práctica, a su vida diaria. Vamos a poner algunos ejemplos. Tomás y Felipe conocían muy bien las Escrituras, pero no conocían bien a Dios. Vea conmigo, Juan 14, verso 4, en adelante. Juan capítulo 14, verso 4 al 14. Ellos conocían las Escrituras. Dice ahí que Jesús les dijo en el verso 4 del capítulo 14. Juan 14, verso 4. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, fíjense, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús ahí respondió lo que tanto conocemos tú y yo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está hablando de la unidad que Él tiene con el Padre. El Hijo y el Padre son uno, ¿verdad? Ambos son Dios en personas diferentes, pero son Dios. Y entonces le está diciendo, si me conocieras a mí, también conocerías ¿a quién?
al Padre porque le habéis visto. Pero luego en el verso 8 interviene Felipe y le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, Felipe, te acaban de decir que si me has visto a mí, has visto al Padre, y todavía, Señor, muéstranos al Padre. A ver cuántos hay así, ¿verdad? ¿No hay de estos Felipes aquí? Ah, qué bueno, me da gusto. Pero bueno, aquí está Felipe, no, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, con qué paciencia el Señor, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Al que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, fíjense bien con qué Jesús estaba relacionando a Felipe el hecho de conocer a Dios, con la vida práctica, no con la teoría. Si me conocieras a mí, es decir, me has visto cómo he vivido, me has visto lo que he hecho, me has visto aquel que me ofendió, que lo he perdonado, aquel que es mi enemigo, le he amado, aquel que me ha maldecido, lo he bendecido. Has sido testigo, Felipe, de eso. Si has sido testigo, has visto a Dios. En esa forma práctica, mis hermanos. Fíjense, un día, ahorita me acordé, un día en un tianguis, fui a un tianguis con un hermano que se pone en el tianguis. Me invitó un día a desayunar, hace ya muchos años. Y entonces fui con él, pero estaba un cuate ahí, medio borrachito. Pero estaba alegando ahí, no, que a mí muéstrame a Dios, y dónde está Dios, y así jactándose, ¿no? Bien orgulloso. Y entonces como que el hermano adrede me lo echó y me dejó ahí. Y entonces estaba, y luego ya no estaba con él, ahora estaba conmigo, y ay, que Dios. Y entonces, no sé por qué Dios me mostró que este hombre había tratado mal a su esposa y a sus hijos. Fíjense qué cosas, ¿no? Y cuando estaba hablando, me muestra medio, le dije, ¿sabías que Dios ha estado en tu casa y no lo has visto? ¿Sabías que Dios lo has tenido enfrente de ti al poder tratar a tu esposa y a tus hijos como debes de hacerlo y no lo has hecho? Mire, cuando le dije eso, se quedó mudo. Hasta se le vino una cruda terrible. De verdad, en serio, porque a veces alegamos tanto cuando en la propia vida lo que tú haces demuestra realmente que has tenido a Dios tan cerca de ti que no lo has podido ver. Si alguno dice el Señor, si alguno dice que ama a su hermano, perdón, si alguno dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano, ¿no dice así la Biblia? Sí, Primera de Juan. Vaya conmigo ahí, Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 20. Digo, pues un versículo tan más claro, no puede haber otro, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, si alguno dice, yo amo a Dios, ese amar a Dios porque lo conoce o no. Si alguien dice que ama a Dios es porque lo conoce. Yo amo a Dios. Dice, pero aborrece a su hermano, este es un, ¿cómo le llama la Biblia? No tiene otro nombre. Así se le llama, mentiroso. Por eso, mis hermanos, si yo conozco a Dios, si yo realmente le conozco, yo tengo que entender que hay una distancia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios en una manera práctica. La forma práctica, ese conocer se va a ver reflejado en mi trato personal. Es más, ¿cuántos han estudiado los 10 mandamientos? A ver, ¿cuántos han leído los 10 mandamientos? Yo sé que se lo saben de memoria, ¿a poco no? Les voy a dar un chocolate al que me los diga de memoria los 10 mandamientos. ¿Se lo saben o no se lo saben? Sí. Y luego, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primero. No harás imagen alguna ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque, y bueno, ahí está el segundo mandamiento. El tercero, a ver. No, ya no se lo supieron, yo me gané el chocolate.
A ver, ¿cuál es el tercero? No tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardarás el día de reposo. Ahora, estos 4 mandamientos, ¿cuántos mandamientos son? ¿Quiere aprender? Con lo que estamos hablando, ¿eh? Fíjense, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Lo que Dios trataba de demostrar a través de los 10 mandamientos, a través de los primeros 4 mandamientos, era como el decir, conóceme. ¿Sí? Conoce quién es tu Dios. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque ahí hablaba, por ejemplo, de la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir la unicidad de Dios? Dios es único, no hay otro Dios. Por eso Él dice, no tendrás dioses. Tú puedes hacer el dinero tu Dios, tú puedes hacer la fama tu Dios, tú puedes hacer tu familia tu Dios, tu trabajo tu Dios. El que debe de ser único como Dios en tu corazón, debe de ser ¿quién? Dios. Bueno, así, cada mandamiento tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Fíjese cómo primero Dios está guiando y dirigiendo a su pueblo, que fue al que le dio los 10 mandamientos, para que conocieran a Dios de una manera como práctica. Jesús en el Nuevo Testamento lo resumió en 2. Primero dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, esos tienen que ver con estos 4 mandamientos. Ahora, fíjense bien, después de conocer a Dios en una manera práctica, ¿cuál es el 5.º mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y a los papás nos encanta esto. Y se lo repetimos a los hijos 1000 veces. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que sí se acuerdan de esto? Pero ¿sabían ustedes que cuando Dios dio los primeros 4 mandamientos de conóceme a mí, ¿a quién creen que se estaba dirigiendo con el 5.º mandamiento en primer lugar, en primera instancia? A los papás. El mensaje del 5.º mandamiento en primera instancia era hacia los padres, para que los padres se dieran a la tarea en primer lugar de conocer a Dios en una manera práctica. Porque ¿quién va a enseñar a los hijos a honrar realmente a los padres? Los padres, nosotros somos los responsables. Los hijos no nacen para aprender a honrarnos y a obedecernos. Nosotros somos los responsables de enseñar a los hijos a honrarnos y a obedecernos. ¿Cómo los vamos a enseñar cuando nosotros hemos aprendido a honrar y a obedecer a Dios? Cuando yo conozco a Dios, y eso es lo que lo hago en la vida práctica, en mi relación con mis hijos, entonces este mandamiento es importante. Quiere decir entonces que este mandamiento, después de conocer a Dios, tiene que ser trasladado a la familia, a la casa. El conocer a Dios, no acerca de Dios, no teórico, sino práctico, en primer lugar, lo tienes que trasladar a tu casa, a tu vida de casa, a la relación de casa, del hogar. Ahí es donde se debe de practicar que conoces a Dios, no que conoces acerca de Dios, porque tus hijos van a notar eso, o conoces a Dios o conoces acerca de Dios. Y luego ya después del 5.º mandamiento viene todo lo que tiene que ver con el trato con el prójimo. Si un hijo es enseñado a honrar y a obedecer, porque ese padre y esa madre tienen la tarea de honrar y obedecer a Dios. Imagínense qué le vas a enseñar al hijo. Respeta a la mujer de tu prójimo, que es el primer mandamiento que sigue. No matarás o no adulterarás, no dirás falso testimonio. ¿De dónde creen que va a salir todo eso? De aquí, de la casa, del hogar. O tú puedes enseñar a tu hijo que sea un rapiña, o tú puedes enseñar a su hijo que sea el más honesto y el más honrado del mundo.
De ti va a depender. Aquí está, pero conociendo a quién. A Dios en forma práctica. Cada uno de los mandamientos siguientes tiene que ver en mi relación con el prójimo. Pero antes que eso, pone por delante entre la unión entre Dios y los hombres, la familia. Esa es la conexión perfecta de Dios. Por eso es seguro cuando ves a un hombre maltratando a su mujer, siempre, siempre por delante uno ya sabe, hay un trasfondo. Que no ha trabajado con él y que si realmente quiere dejar de hacer lo que está haciendo, necesita trabajar con su trasfondo pasado para dejar de ser lo que sigue haciendo. Uno de los grandes problemas en los matrimonios, mis hermanos, que nos encontramos, porque podríamos conocer acerca de Dios y no conocer a Dios en una manera práctica. Conocer a Dios de una manera práctica, dijimos ya un punto, nos hace la vida más que clara. ¿Qué quiere decir que nos hace la vida más clara? Cuando tú conoces a Dios en una manera práctica, te hace la vida más clara porque te das cuenta de defectos que hay en tu vida, de tu pasado, que los adquiriste y que los sigues utilizando en tu vida presente y afectan a tu familia, afectan tu relación. Y ahí es donde Dios quiere que desde ahí comiences tú a limpiar esas cosas con la palabra. Ahí es donde uno tiene que ser. Yo he puesto ejemplos de algunas cosas que a mí me pasaron. Cuando yo era soltero, yo no podía descubrir cosas que tenía hasta que me casé. No es lo mismo soltero que casado, ¿o sí? De soltero yo descubría cosas en mi relación con mis padres, como hijo. Y híjole, aquí la regué y ahí estás trabajando. Pero no es lo mismo cuando ya te casas, porque luego vienen nuevas cosas, ni cuenta te das que, ay, ¿de dónde salió esto? Ahí estaba, ¿o no? Y luego de repente vienen los hijos y salen otras cosas. Entonces, ahí se da uno cuenta de cosas que adquieres de atrás. Pero todo, mis hermanos, tiene que ver con esto. ¿Conozco acerca de Dios o conozco a Dios? Si tú conoces a Dios en una manera práctica, esto te va a llevar a tomar o a discernir cosas en tu vida que no están bien, no son correctas. Mire, por ejemplo, Jesús les habló a los fariseos y a los escribas que según ellos conocían las escrituras. Y no me diga que un escriba no conocía las escrituras. Los escribas eran traductores de las escrituras. Conocían muy bien la letra de la escritura, pero no conocían a Dios. Fíjese qué tremendo. Vamos a verlo. Mateo 15, versículos 7 y 9. Mateo 15, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen? Fíjense qué tremendo. Jesús se dirige aquí a ellos, escribas y fariseos, conocedores de las escrituras, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, fíjense, ahí estaba en las escrituras y no lo veían. Bien profetizó diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ese es el punto, que usted y yo como cristianos tenemos que cuidar de no caer en ese tipo de situaciones. Esto es como un hábito, a lo mejor, como una costumbre, ¿verdad? Qué emoción la primera vez que conocí al Señor, qué emocionante comenzar mi cristianismo. Pero luego va pasando el tiempo y aquella pasión, aquella emoción primaria se va volviendo rutinaria. Y ya solamente vengo, ya soy un católico, pero cristiano. Digo, no se asuste porque usted es un católico. ¿Sabía que usted es un católico? Pero no romano, cristiano. Católico significa universal, para que no se asuste. Eso es lo que quiere decir católico. Usted es universal en Cristo. Es decir, el evangelio es universal, ¿o no? Eso es católico. Universal. Ahora, cuando yo digo católico cristiano, yo me estoy refiriendo a que te vuelves religioso. Solo por cumplir. Solo por obligación. Ya. Te vuelves tan rutinario en eso. Pues voy a la iglesia, ya cumplí, vengo al instituto, ya cumplí, ahí la llevo, ¿verdad? Pero eso no es suficiente.
Está bien no faltar, está bien congregarnos, porque la misma Biblia lo dice, pero lo más peligroso es caer en lo religioso, en la rutina, y perder la intimidad de tu relación con Dios. Eso es lo más tremendo, o a lo mejor nunca la has tenido. Podría suceder que nunca has tenido intimidad con Dios, nunca has tenido una relación tan íntima, tan personal con Dios. Y entonces así eran estos religiosos, tenían un conocimiento de las escrituras impresionante. Pero miren, no podían ver escrituras como estas. El mismo profeta Isaías fue el que lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que imagínense, podríamos nosotros meditar ahorita y qué tan cerca estoy de Dios o qué tan lejos estoy de Dios. ¿Qué tanto, qué tan genuino realmente soy en que estoy conociéndole o solamente estoy adquiriendo conocimiento, teoría? Puede ser que nosotros conozcamos muy bien las escrituras, pero eso, mis hermanos, fíjense bien, eso no nos asegura que conozcamos bien a Dios. No nos asegura nada. Dice Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 4 al 6. Yo siempre recomiendo estas cartas de Juan, me encantan, porque un cristiano, a veces el cristiano se pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has preguntado alguna vez tú, ay, nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Soy regenerado o no soy regenerado? Te preguntas a veces porque luchas con cosas en tu vida. Yo siempre les digo, lean las cartas. Ahí está bien claro, mire, una de las tantas evidencias aquí lo dice. El que dice, ¿el que qué? Primera de Juan 2, 4 al 6. Note la expresión de la escritura, el que qué. Porque hay muchos que les gusta, ¿verdad? Decir. ¿Y qué dice? El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus qué, sus mandamientos, el tal, guay. A ver, ¿cuántos conocen a Dios? Levanten su mano. Algunas medio levantada, ¿va? Dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, ¿es clara o no es clara la escritura? Bueno, ahí está una evidencia y que yo digo, bueno, soy un nacido de nuevo. Aquí me está diciendo que si yo estoy conociendo a Dios, entonces yo soy una persona que me estoy dando a la tarea de obedecer sus mandamientos. Esa es la evidencia de que le conozco a Dios. Ahí es lo que está diciendo la escritura. Pero el que guarda, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar. Ahí está otra evidencia. Entonces, la Biblia es bien clara. No ocupamos tantas, o sea, ahí está bien claro. Señor, te conozco, debo de andar como Cristo anduvo. Ese es el resultado de que le conoces a Dios. Cuando tú caminas, cuando tú te comportas, cuando tú te conduces como Cristo, nadie puede decir de ti, no conoce a Dios. No, porque con tu vida estás demostrando que conoces verdaderamente al único Dios verdadero. Así de simple. ¿Quién te puede contradecir eso? Nadie, porque lo estás viviendo, la palabra está en ti. Eres el evangelio rodante, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 9. También ahí lo dice. Primera de Juan 4, 8 y 9. ¿Lo tienen? Dice, el que no ama, fíjense lo que dice, el que no ¿qué? No ha conocido. Aquí cabe en esto, aquí es como tener que hablar de esto. El que no ama. Si tú tienes algo contra alguien y no lo has perdonado, este texto te está implicando a ti. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. ¿Conoces a Dios? Dios te perdonó todo. ¿Cuánto? Y lo que te perdonó jamás será comparable con lo que Dios te está pidiendo que perdones a otro. El problema, mis hermanos, es que a veces hablamos de perdón y lo confundimos.
Lo confundimos. El perdón no está diciendo que toleres. El perdón está diciendo algo que tú debes de soltar. O sea, no guardes nada en tu corazón, no permitas que aquello que te hicieron te traiga ni resentimiento, ni amargura, o sea, ni cambie tu estilo de vida con Dios. O sea, tú suéltalo. Es decir, al perdonar a una persona y soltarlo, estás dejando que sea Dios el que trate con él. Cuando tú no sueltas a una persona, tú estás agarrado ahí y entonces es como si tú ocuparas el lugar de Dios y tú eres el que quieres hacer justicia por ti mismo. Por eso Dios está diciendo, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y el amor se tiene que manifestar en esto, porque Dios es amor. Por eso es la razón, que si amamos a Dios, esto quiere decir que el amor de Dios está en nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, Él nos perdonó todo. ¿Cómo éramos? Pues como era cada quien en su pasado. A lo mejor unos menos, otros más, pero teníamos un pasado. Un pasado que si lo analizamos, no merecíamos nada de lo que hoy Dios nos ha hecho partícipes. Entonces, es por eso que es tan claro. Ahora, déjeme aplicárselo así rápidamente con unos breves ejemplos. Un esposo que verdaderamente conoce a Dios, va a dirigir a su familia para que vivan de acuerdo a lo que a Dios le agrada. O sea, un esposo que conoce a Dios, así es como debería manifestar con su vida que conoce a Dios, dirigiendo a su familia para que vivan de acuerdo a lo que a Dios le agrada, no lo que a Él le agrada. ¿Se fija qué diferente es? O sea, yo no voy a dirigir a mi familia en lo que a mí me agrada. A mí me pueden gustar muchas cosas, pero no son las idóneas. Pero lo que a Dios le agrada, eso es lo idóneo. Y sé que siempre nos va a llevar a poder disfrutar y tener una armonía en la familia. Así es como debe de ser. Pero ahora una esposa, porque no nomás hablamos del esposo, ¿verdad? Una esposa igualmente, si conoce a Dios, fíjense bien, una esposa hará por su familia las cosas necesarias para que todos vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y no al contrario. A ver, pastor, pero ¿cómo hacerle con un hijo que ya tiene 24, 25 años? Y bueno, ya si ya hiciste lo que podías hacer, también llega un momento en que ya el hijo ya toma sus propias decisiones y ya no puedes tú intervenir en sus decisiones. Ahí tienes que orar y esperar en las promesas de Dios, seguir haciendo tu labor de servicio y de demostración de amor hacia tu hijo. Y Dios va a hacer su parte con tu hijo. A algunos nos tocó desde pequeños poder instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, otros a lo mejor ya más tarde lo hicieron, pero pues ahí están las promesas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos. Si conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios fiel, que lo que Él promete lo cumple, pues de ahí nos agarramos, ¿o no? Señor, tú me prometiste y yo confío y yo espero. Abraham esperó su descendencia, aunque nunca la vio, nomás vio un hijo, pero Dios cumplió la descendencia que le prometió. ¿Sabían? Un hijo. No nomás hablamos de la esposa. Otro ejemplo, un hijo si conoce a Dios hará todo cuanto sea posible para llevar su familia a Cristo. Sabemos que el orden correcto de Dios en una familia es que el padre, que es la cabeza, sea el que sea así. Pero hay momentos o hay tiempos en que Dios escoge primero un hijo, como en mi caso, a mí me tocó como hijo. A lo mejor a ti, a algunos de aquí les ha tocado como hijos estar ahí batallando con la familia, con los padres, con los hermanos, pero como hijos, si conocemos a Dios, vamos a hacer todo cuanto sea posible para llevar a nuestra familia a Cristo. Ahí es donde se va a manifestar que conocemos a Dios. Ahora un joven si conoce a Dios en forma general, ya no tanto como hijo, en forma general, un joven si conoce a Dios hará lo necesario para presentar a Jesús a quienes no lo conocen y dará buen testimonio de ello. Fíjense, por ejemplo, pongo los ejemplos, pero recuérdelo, no es tanto por presentar la vida de uno, ¿no? Son ejemplos que uno vivió de joven.
Yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa, mi suegra enfermó y estuvo internada en el hospital. Y mi esposa, como era tan apegada a ella no quería separarse de su mamá. Entonces yo recuerdo que yo en algunos momentos de mi vida estudiaba y trabajaba y yo me estaba ahí en el hospital donde la tenían, sentado ahí, cualquier cosa que se te ofrezca, yo estoy aquí. Y yo nunca me fui a imaginar que por lo que yo hacía, pero era Dios el que me llevaba a hacer eso, que por lo que yo hacía mi esposa pudiera ver el amor de Dios en eso, en mí. Y yo pude llevar a mi esposa, a mi suegra y a mis cuñadas a los pies de Cristo. Pero así es. Tenemos que presentar a Dios con nuestra vida. O qué contarles, por ejemplo, había un hombre que fue el novio de ella antes que yo. Fue su primer novio. Cuando yo la conocí a mi esposa, pues él también, él quería, mientras no estuviera casada, la buscaba. Y entonces yo me acuerdo, fíjense, que un día Dios puso en mi corazón, invítale a un café y háblale de mí. Fíjense, mi contrario. Y lo llevé a un café y le hablaba de Cristo. Y después de que le hablaba de Cristo me decía, ¿sabes qué? Yo no voy a dejarla en paz hasta que no te cases con ella. O te escoja a ti o me escoja a mí. Y yo, clic. Sí, en lo humano, pues sí, sentía así, pero dije, pues está bien. Yo le hablaba de Cristo. Y tuve la oportunidad de que conociera de Cristo. Él se metió al coro cuando empezaba Casa de Oración, estuvo en el coro. Pero él no lo hizo bien, porque lo hizo por la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Se la gané, gloria a Dios. Me saqué la lotería. Pero fíjense cómo hay cosas en las que uno como joven puede uno demostrar que Dios está contigo. Yo podría haber perdido a mi esposa, pero sin embargo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Dios ya la tenía para mí, claro, pero sin embargo yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y es en eso en donde uno tiene que demostrar que conoces a quién, a Dios. Bien, vamos a otro punto. ¿Alcanzamos? Sí. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Porque Dios prefiere que se le conozca. Sería el 7. Porque Dios prefiere que se le conozca más que sacrificios. Ponga mucha atención en esto. Dios prefiere que se le conozca más que ¿qué? Mire lo que dice en Oseas 6:6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Osea, Osea, ¿no? Bien fresón, ¿verdad? Osea, ¿no? Dice ahí, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjense cómo Dios desde un principio nos muestra el deseo que lleguemos a conocerle más que los actos rituales que hagamos. Cuando nosotros lleguemos a conocer a Dios, se va a ver reflejado en nosotros que somos fieles, que queremos obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, fíjense, alguien puede decir esto, alguien puede, no falto a la iglesia, no dejo de estudiar la Biblia, no dejo de servir en el ministerio, me comprometo a ayudar a los necesitados, pero no se da la tarea de conocer a Dios personalmente. Ninguno de estos sacrificios demanda a Dios más que le conozcamos. ¿Lo comprende? Más que todo eso, Dios quiere que tú lo conozcas. Porque tu servicio, imagínate todo lo que tú hagas si conoces a Dios, con qué efectividad mayor lo vas a hacer. Por ejemplo, si tú conoces a Dios, ¿cómo crees que vas a venir a la iglesia? Así. ¿Cómo vas a llegar a la iglesia? Pero de verdad, no de apariencia. No como para tomar la foto, ¿verdad? Porque para tomar la foto todos sonreímos. ¿O no? Pero así es como debería de ser realmente
Si conocemos a Dios, deberíamos nosotros mostrar a un Dios más que nuestras actividades. Las actividades, miren, hermanos, el hermano Pablo Hunter, me acuerdo, nos dijo una vez, miren, pastores, cuando ustedes lleguen a la presencia de Dios, Dios no les va a decir, a ver, ¿cuántas iglesias fundaste? A ver, ¿cuánto hiciste por mí? No. Dice, Dios va a preguntar, ¿cuánto hiciste de mi voluntad? Y mi primer voluntad era que me conocieras. Nunca me buscaste. Trabajaste mucho, hiciste muchas cosas, fuiste muy activista, pero nunca tuviste tiempo para tener una comunión conmigo, para tener una relación conmigo. Así que mis hermanos, ahí está otro punto. ¿Por qué Dios prefiere que le conozcamos más que los sacrificios? Me quedan 5 minutos, qué bueno, todavía. Bien, vamos a definir ahora, cambiamos de tema. Estamos en el tema ¿por qué debemos conocer a Dios? Ahora vamos a definir qué es conocer a Dios, a definirlo en poquitos puntos para que nos quede claro. ¿Qué es conocer a Dios? Número 1. Fíjense bien, conocer a Dios es cuestión de trato personal, como lo es toda relación directa con personas. Repito, conocer a Dios es cuestión de trato personal, como lo es toda relación directa con personas. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir que mi esposa y yo nos conocemos muy bien? Porque tenemos años de tratarnos, o sea, no de novios nos conocimos así como un 5%, pero inmediatamente que nos casamos, ¡boom!, salió la realidad y nos conocimos un 100% el uno y el otro, ¿verdad? Pero nos hemos ido conociendo conforme pasan los años, en el trato, por el trato directo que hay del uno con el otro. Por esa relación que hemos tenido juntos, nos conocemos. Así es con Dios. Le conozco perfectamente a Dios. Yo, por ejemplo, a mi esposa conozco muy bien lo que le gusta y lo que le disgusta. ¿Qué no le gusta? ¿Qué sí le gusta? ¿Verdad? ¿Qué color es el mejor, el color que le encanta? Yo lo conozco, no puedo ignorarlo. Sé perfectamente bien. Sé cuando se le acaba, yo conozco a ver, cuando se le acabó esto y lo ocupa. Yo lo sé porque llevo ese conteo, yo así lo hago. Conozco sus necesidades como ella conoce mis gustos, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy yo sé que voy a llegar, voy a tener unos nopalitos guisaditos bien ricos ahí, con unas calabacitas con elote y crema. Y ahora le dije, ahora no tengo ganas de carne, mi amor. Y entonces seguro yo sé que eso me va a hacer, téngalo presente, porque sabe que me encanta. El chile relleno también me encanta, pero ya no lo puedo comer tanto porque me hace daño el chile. Entonces lo trato de evitar. Pues de eso se trata, hermana. Para que me invite a comer. No se crea. Bueno, entonces esa es la manera en que nos conocemos. Bueno, pues así debe ser con Dios. En tu trato personal, cuando vas conociendo a Dios, tú vas sabiendo qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios de ti. Yo no puedo pensar así de Él. Es diferente en la relación con Dios que en la relación entre una pareja. En este sentido, ahí sí yo no puedo, porque todo lo que es Dios es perfecto. Es diferente ahí la relación, ahí yo no puedo decir, Dios, pues lo que tú haces no me agrada, porque todo lo que hace, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que en el caso de Él, en mi relación es diferente, pero Él conmigo sí. Y ahí es donde yo, en mi vida, en mi relación con Él, en mi trato personal con Él, yo tengo que aprender qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Ok. 2. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios también es cuestión de compromiso personal. ¿Es cuestión de qué? Fíjese, no solo es un trato personal, sino también es un compromiso personal. Para llegar a conocer una persona en lo natural, hay que aceptar plenamente su compañía y compartir intereses. ¿Sí o no? Si en una pareja, en una relación, no hay esto,
siempre, mis hermanos, va a haber pues discusión o diferencias. La relación, mis hermanos, simplemente se convertiría en algo superficial. Pero conocer a Dios es cuestión de un compromiso con Él. Dios ya hizo un compromiso con nosotros, ¿sabían? En el momento en que tú aceptaste la relación con Cristo, y Cristo te vincula con Dios, de esta manera hay un compromiso ya de Dios contigo. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda, créanmelo, ninguna duda tengo y lo he vivido y ahora que mi hijo estaba en Reynosa lo pude comprobar, que la mano de Dios siempre cumple lo que me promete. Y yo no tengo ninguna duda, yo descanso en Él porque le conozco y digo, Señor, tú nos vas a guardar y que ahora que hay una balacera en tal lado y que oye, pasó esto allá y no se preocupen. Claro, tampoco lo tienten a Dios, ¿verdad? Ah, voy a pasar por ahí, al cabo los ángeles están conmigo. No, tampoco. No, tampoco, ¿verdad? Pero sí debemos vivir bien seguros, mis hermanos, no de la policía no nos va no nos va a dar seguridad. Las personas no nos van a dar seguridad, el presidente no nos va a dar seguridad. El que quede de presidente, ¿verdad? El que quede, que es el que Dios quiera que tengamos en nuestro país los siguientes 6 años, ese que quede no nos va a dar la seguridad. El único que realmente te garantiza una seguridad, porque te la garantiza, se llama Dios. Pero necesitas conocerlo. Y necesitas tú entender que ese conocer a Dios significa un compromiso personal. Un compromiso en el que tú, si tú estás siendo confiado, obediente a Dios, seguro Dios dice aquí en el Salmo 34:8. Fíjate lo que dice aquí, Salmo 34, versículo 8. ¿Listos? Dice, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía. Dice, ¿qué te invita este salmo? Gustad y ver. Gustad es como probar el bocado de un plato con el propósito de apreciar su sabor, ¿no? Se está hablándonos. De igual modo nosotros podemos saber cómo es una persona hasta que no hayamos gustado, probado su amistad, su relación. Así es con Dios. Gustad y ved tu relación con Dios. Conocedle que Él es bueno. Dios es ¿qué? Bueno. Si yo le conozco, híjole, qué bueno es Dios. Disfruto de mi relación con Él, disfruto de mi compromiso con Él, lo disfruto. Y aquí me voy a quedar porque no me quiero pasar más tiempo. Aquí nos vamos a quedar en este punto. Estamos definiendo qué es conocer a Dios. Amén. Cuídense. Que Dios les bendiga.